Hola amigos, bienvenidos a Tortulia Podcast. Ya sabemos que es drama humano hilarante. Les está hablando Sebastián, siempre grabando desde Radio Camacuá a distancia. Conmigo está Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Seba? ¿Y por qué no empezamos hablando de nuestro nuevo podcast? Que es El Cisne, más negro. No el cine, sino el cisne más negro, donde hablamos de la miseria en el corazón humano. Exactamente. Vamos a lo profundo, podemos hablar desde asesinos hasta cosas terribles que pasan en la internet. Está en todas las plataformas, nada más tienen que poner El Cisne más negro y no comprar un libro de Nassim Taleb. Exactamente. Y ni ir a un cine, porque son las dos confusiones negro que hemos tenido. Exacto. Con nosotros también está Alexis en los controles de Radio Camacuá. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Recuerden tocar la campanita, darle like y subscribe. Sí. Nos pueden también ver por YouTube en este programa que es un iVoox original. Bueno, perfecto. ¿Qué más ibas a decir, Seba? Te iba a decir, sería un buen momento para entrar con el tema de hoy. Bueno, Seba, la culpa de todo la tuvo Aníbal Barca. Él es el culpable de todo. Cuando todo el proceso contra Aníbal Barca termina, la República Romana controla Italia, Cerdeña, Córcega, España, Grecia y parte de África. Para el final de la Tercera Guerra Púnica, el norte de África era romano y Macedonia era romana. De todo este proceso, Roma sale convertida en un imperio de facto. No es un imperio, pues es una república, pero es un imperio de facto. Cuando digo de facto, quiero decir en los hechos. Eso es lo que quiere decir de facto, ¿no? Porque por lo menos acá en Uruguay decís gobierno de facto y es la dictadura. La gente se cree que de facto quiere decir dictadura. No, quiere decir en los hechos. O sea, no por la ley, que es de jure, sería lo opuesto. Bueno, después de esta larga digresión, Roma se convierte en un imperio de facto, superpoderosa, incuestionada, invencible, sin igual. ¿Y qué trajeron todas estas conquistas? Plata. Trajeron mucha plata. Riquezas incontables y mano de obra gratis en forma de miles y miles y miles de esclavos. Y todo esto va a cambiar todo. Decime, ¿querés hablar? Sí, en esta época se cambiaba. Uno de los perdedores los esclavizaba. Era lo tradicional, como habrán visto en el Total War. Exacto. Por eso hay tribus enteras desaparecidas de esta época, porque todos los miembros de ella fueron, los que no fueron pasados a cuchillo, fueron convertidos en esclavos y chau. Bueno, entonces, por más que hayan sobrevivido, hayan tenido descendientes, andá a conservar la identidad cultural. Si te vendieron a tu padre, lo vendieron a un tipo que vivía en la punta de la bota de Italia y al otro al norte. Andá a conservar la identidad cultural. Bueno. Entonces, la República Romana funcionaba porque se manejaba a través de una serie de delicados balances, de muy delicados balances, que, digamos, si alguno de ellos fuera modificado, podría alterar todo. Las clases altas romanas valoraban, por encima de todo, lo que era el valor más importante de ellos, era la dignitas, ¿no? La dignitas. ¿Qué es la dignitas? Es una especie de... Es una palabra que, bueno, nosotros hoy traducimos como dignidad, digamos, es la traducción más directa, pero en los términos de esta época es una cosa que quiere decir algo así como una mezcla de honor con prestigio, ¿ok? El poder puede ser una acepción de la palabra dignidad, ¿no? Sí, una mezcla de honor con prestigio. El poder, a ver, vamos a empezar de lo más básico. El dinero no era lo más importante. Y acá hay muchos, en el mundo actual hay muchos jugadores de este juego de altas apuestas, que es el control de las cosas. Te van a decir que el dinero es para los giles. Sí, el dinero es para los giles. Vos lo que querés, o sea, lo que es realmente para los verdaderos jugadores es qué haces con el dinero, te van a decir ellos. Y para los romanos era igual. Y te van a decir lo que querían era conseguir poder. Lo que quiere la gente que tiene dinero es en realidad usar ese dinero para tener poder. Ese es el verdadero juego. Y los romanos iban un paso más allá. El poder también era un medio. ¿Era un medio para qué? Para conseguir esa dignitas. Que, dicho muy a lo bruto, es ser un grosso. Ellos lo que querían eran ser unos grosos. ¿tá? Ser el más salado de los salados, el más poronga de los porongas. Tener más honor con prestigio mezclado que nadie más. Entonces, para el romano de clase alta, lo más importante no es el dinero, no es el poder, es la dignitas, es eso. Y entonces eso lo que hacía es que las clases romanas fueran hiperambiciosas y hipertrepadoras, porque la forma de obtener dignitas era obtener grandes prestigios, fuera en lo militar, fuera en lo político, en lo que sea,
para obtener ese prestigio. Como es una cosa intangible, bueno, es muy difícil de obtener, ¿no? Como todo lo intangible. El poder es concreto. Si yo levanto el teléfono y digo, no sé, 1000 personas están despedidas, está claro que soy muy poderoso. Está clarísimo. Ahora, ¿cómo sé que sos prestigioso y que sos un grosso? Es como muy, muy, muy difícil digamos, de traducir en términos tangibles. Y acá es donde viene uno de los balances. Eran hiperambiciosos, eran hipertrepadores, pero se respetaban. No jugaban sucio, no hacían trampa. ¿Ok? Y respetaban la ley. Este era uno de los dedicados balances que sostenía la República Romana. Y es entendible, si el día de mañana, si yo estoy compitiendo en la arena política y el día de mañana todo vale, ¿va? Todo vale, y impulso que un grupo de gente invade el Capitolio y trate de detener el proceso democrático de una elección, y después digo, esta gente los quiero mucho, bueno, estás rompiendo un poco las reglas, ¿no? de lo que se supone que es la buena política. Los romanos se respetaban y no rompían estas reglas, a pesar de ser hiperambiciosos. Este era uno de los delicados balances. Y el otro delicado balance era el que mantenía la república con las clases sociales. O sea, obviamente como en todos lados había ricos y pobres, pero había un balance entre ricos y pobres que se respetaba. Y voy a describir de dónde viene. En el año 494 a.C. hubo una huelga muy importante donde los plebeyos de clase baja lo que hicieron fue, en masa, abandonaron la ciudad y dejaron a los patricios solos. A todos los ricos patricios, a las clases altas de Roma, los dejaron solos. Entonces, de repente, todos estos tipos se dieron cuenta que no tenían quien vendiera pan, no tenían quien barriera las calles, no tenían quien les sirviera, no sé, bebida, y no tenían quien les hiciera la cama. Y bueno, puedo decirte, la bebida me la sirvo yo y la cama me la hago yo, pero las calles no las puedo barrer. Básicamente, yo solo no me puedo arreglar. Los patricios se dieron cuenta que no podían existir sin las clases bajas, digamos, y entonces se reunieron con ellos y les dijeron, ok, abandonen la huelga, les vamos a dar poder, les vamos a dar una participación dentro de lo que es todo este proceso de poder dentro de Roma. Y entonces les dan un cargo todopoderoso que contrapesa al poder de los oligarcas. ¿Tá? O sea, no voy a los detalles finos de esta huelga que ocurrió en ese momento, porque escapa un poco al alcance de este programa, pero imagínense eso, una clase oprimida, una clase desposeída que podría estar desposeída, lo que hicieron fue, se fueron en masa de la ciudad. Y la concesión que obtuvieron para volver en masa a la ciudad y volver a asumir sus lugares fue esta concesión que les voy a contar, que es básicamente un cargo todopoderoso que contrapesara el poder del oligarca, que es ese cargo se llama el tribuno de la plebe. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero lo voy a repetir de vuelta. Roma tenía un cargo que sería ejecutivo, que sería el componente de monarquía que tiene, ¿tá? Roma detesta a los reyes, pero Platón habla de que los buenos gobiernos se combinan de tres cosas que son, o sea, que digamos, dejando de lado el rey filósofo, el gobierno perfecto es el que combina democracia, monarquía y aristocracia. Y el componente monárquico, o sea, la combinación de esas tres cosas, y el componente monárquico dentro de la República Romana lo aportaba que es el ejecutivo, que era el cónsul, que básicamente era como un presidente. Pero había dos, porque el romano tenía terror de los reyes y terror del poder absoluto, entonces dice, si pongo dos tipos con poder igual que se contrapesen entre ellos, se balancean. Otro de los balances finos dentro de la República Romana. Esa era la teoría. Y entonces crean un cargo nuevo, que es el contrapeso del cónsul, que es este tribuno de la plebe, que es un magistrado que va a ser elegido de las clases populares al principio, después eso va a cambiar, y lo que le van a dar es poder de veto a cualquier ley. O sea, la idea es contrapeso del Senado, entonces, o del cónsul, o puede hacer de los dos, ejecutivo. Es que creo que termina siendo contrapeso. Sí, entiendo el punto, es mucho más complicado porque en realidad las leyes las terminan refrendando las asambleas populares, es hiper complicado. Pero entiendo que lo vemos como un contrapeso del cónsul porque tiene ese poder ejecutivo de decir veto. Claro, ese es un poder tiene el veto ejecutivo. Eso es un poder ejecutivo, que es el de veto. ¿Tá? Entonces, ellos pueden trancar cualquier cosa. Pueden trancar lo que sería hoy en día el de veto y el de referéndum. También pueden parar una ley del Senado. Sí. Y además tienen un estado sacrosanto, que eso también es muy importante, quiere decir, dentro de las murallas de Roma, el que los toque está condenado a muerte. Entonces nadie los puede tocar. ¿Ok? Literalmente. Si yo voy y lo Tienen toco, fueros. Tienen fueros, ¿tá? Me matan. Me pueden matar en el momento y no pasa nada.
Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poder muy fuerte, porque la idea es, bueno, si tú, que sos de las clases bajas y tenés este representante, si vos ves que vamos a votar un impuestazo que te va a dejar hecho aniquilado de hambre, en estado de hambre, puede venir este señor y este señor tranca eso. Entonces, si este señor tranca eso, pues te estoy dando un poder razonable para trancar cualquier abuso de poder. En teoría suena bien, estamos de acuerdo, ¿no? Que digo, sería como un gran contrapeso para los abusos de poder. Entonces, es un reconocimiento de la clase social pudiente para decir, reconozco a las clases bajas para poder sobrevivir, la clase baja es importante, no la quiero explotar, le quiero dar recursos para que podamos convivir todos. Y bueno, si bien no había un ascenso fácil, no había un camino fácil para el ascenso social si uno era de clases bajas, las clases bajas, con todo este balance, digamos, vivían lo suficientemente bien como para no pensar en revolución o en revueltas sociales que fueran a, digamos, comerse la República Romana. Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en algunas partes del mundo es, bueno, yo qué sé, está bien, hay gente pobre, pero no hay tanta gente pobre como que para que vaya a haber un estallido social masivo mañana. En Roma no podían ver al costado, se iban para el costado, decía, el campesinado o los esclavos de otros pueblos viven peor que nosotros. Claro. Tienen absoluto poder. Claro. Y también presenta el panorama romano que me decís. Hay un control, si querés, entre ricos y pobres. Hay un control en ambición entre los mismos jugadores de poder. En este Juego de Tronos hay una regla que se protegen, digamos que se respetan. Entre lo de jure y lo de facto existe un balance. Sé que vas a seguir, pero también había otro balance entre la ciudadanía y el ejército, porque vos eras ciudadano y tenías tu tierra y bueno, vos ibas al ejército y volvías, entonces las fuerzas armadas, sabes que tienen un componente, ¿no?, del ciudadano. Todos esos balances se daban en la época de la República. Y ahora estamos en lo que es un momento bisagra, ¿no? Un momento que quiebra porque de repente esta república, que esto te puede funcionar muy bien para una ciudad con un territorio, ¿no?, y ciudades alrededor, donde haya votantes, de repente se encuentra que domina prácticamente dos continentes. Tres, no sé qué tanto entraron en Medio Oriente, pero mucho más grande. Ya estas estructuras son... Cuando el poder crece, son más difíciles. Bueno, siguiendo con lo que estás diciendo, que es un segue perfecto, los balances estos se van a desintegrar. Se van a desintegrar del todo. ¿Con qué? Con la llegada de todas estas riquezas que yo les contaba, producto de estas conquistas que se pues si llegan esclavos y la mano ya de le di obra. Poder a los pobres. ¿Para qué si ahora tengo esclavos? Exacto, ¿no? ya no, si entró no dinero, ¿por qué poder. cedía el ciudadano si ahora tengo esto? Exacto. Bueno, entonces se van a generar una serie de fricciones producto de todas estas riquezas llegadas y de toda esta mano de obra gratis llegada que en poco más de 100 años, spoiler alert, van a terminar aniquilando a la República Romana. Y el problema que termina aniquilando a la República Romana, ¿de qué te reís? ¿Qué te hizo gracia? No, mano de obra gratis es otra palabra para decir esclavos, ¿no? Esclavos, sí, claro, claramente. Yo dije esclavos al principio, dije. Bueno, el problema... El problema va a decir... Esclavo, es mano de obra gratis. Bueno, el problema... como el pasante involuntario. Pasante involuntario. Muy bueno, pasante involuntario. ¿Qué es un pasante involuntario? Un pasante involuntario muy bueno. Es muy bueno. Bueno, entonces el problema va a terminar siendo, el clave va a terminar siendo un problema de distribución de la riqueza. ¿Ah? Va a terminar siendo el problema clave. Los ricos que empiezan a recibir todos este dinero y esta mano de obra gratis, todos estos pasantes involuntarios, ¿qué pasa? Con frecuencia eran políticos y eran militares, porque acuérdense que en Roma el político siempre también es militar, porque el prestigio, esa dignitas, viene con frecuencia con el tema del servicio militar. Entonces empiezan a acumular grandes cantidades de riqueza. Y claro, y hay un salto muy grande de cómo explota la riqueza en estas clases, porque pasan de ser ricos, como ese rico, no sé, el dueño de una cadena de supermercado, el dueño de tienda inglesa, que estoy de acuerdo, es rico, pero pasan de eso a ser ricos como Jeff Bezos. Es un cambio gigantesco. Y entonces, al verse todopoderosos, al tener todo este dinero, dejaron de precisar la paz con sus competidores políticos como medio de supervivencia. La ambición supera la estabilidad. Es básicamente, yo tengo la plata de Jeff Bezos, ¿por qué tengo que portarme como que el otro me pudiera destruir? Porque capaz que hay 2 Jeff Bezos. Antes eran 500 que eran iguales. Ahora no hay tantos que se parezcan a mí, no hay tantos que tengan la misma plata. Entonces no tengo que jugar de la misma forma. Y la ambición puede superar la estabilidad política como valor. Le puedo pasar por arriba con mi ambición a ese valor de respetémonos, no acumulemos demasiado, mantengámonos modestos en nuestras ambiciones, porque si no se va todo de madre. Que nosotros decimos valores republicanos, ¿no? Que valores son republicanos. La modestia,
bestia o esas cosas, yo te digo, bueno, sos un hombre muy rico que sirvió en el ejército y tiene campo y peleaste contra los etruscos. Debe haber otros como tú que también son generales, que capaz fueron cónsules en algún momento, porque, a ver, eran 2 cónsules por año, eran un montón de cónsules. Sí. Pero de repente te encontrás 3.000 esclavos y un pedazo de Grecia. Cambia, sos dueño prácticamente de un país. Sí, sí, ¿no? sí. Cambió, ahora de repente tenés el norte de África. Sí. Le decís, no, este se va a encargar de toda esta área de España. Sí, esperá, te tocó una provincia. Ahora sos dueño de... Cambia, ya no estás entre pares. Ya hay una superclase. Bueno, y en este proceso de enriquecimiento arruinaron a las clases bajas. Las arruinaron. Entonces, ¿quiénes peleaban las guerras? Los plebeyos. Peleaban la guerra los plebeyos que tenían un pedacito de tierra razonablemente chico, cuidaban la tierra, por ser propiados de X cantidad de tierra, ganaban el derecho de ir a pelear las guerras. Eran los legionarios, ¿no? Entonces Roma tenía un modelo de ciudadano, granjero, guerrero, donde los que dueños de propiedades eran los que tenían el honor de ir a la guerra como soldado. Estos soldados se fueron de largas campañas, de muchos años, a veces muy lejos, a veces en Macedonia, Grecia, España, volvieron para encontrarse que ¿qué pasó? Su mujer, que era la que había quedado a cargo de la granja, y no es porque sea mujer, sino por la circunstancia económica, aclarémoslo por las dudas, no había podido mantener la granja, se había tenido que endeudar, las deudas no habían sido pagadas, y estos Jeff Bezos romanos, que de repente tenían un montón de plata, le habían comprado esa granja, bajo persuasión, bajo engaño, o mismo el tema de que por una sociedad extremadamente patriarcal, la mujer no podía manejarse sola solamente por ese motivo, porque estaba muy oprimida, entonces se hacían de ese territorio. Entonces el tipo, después de estar años dando vuelta en campaña para volver a tener esa recompensa, que bueno, él veía cómo sus jefes se enriquecían y cómo todo andaba bien, él volvía y se daba cuenta que era un desposeído. Ese hombre de a pie. Los mega ricos pasaron a tener gigantescos latifundios y bueno, ese hombre que vuelve de la guerra dice, bueno, ok, pero va a precisar alguien, este rico va a precisar alguien que le trabaje ese pedazo de tierra que antes era mío, pero ahora es de él. Ah, pero acá es donde entran las pasantías involuntarias. Acá entra el esclavo. Yo ya no puedo trabajar porque este tipo tiene un esclavo que hace esto gratis. Entonces yo ya no tengo forma de vivir, no tengo forma de vida. Me quedé sin modus vivendi. Esto forma una nueva clase desposeída en Roma, que antes eran los soldados, y genera una desigualdad muy grande. O sea, por eso digo que el tema termina siendo uno de reparto de la riqueza. Hay una clase que se hace rica, hiper rica, y se genera una nueva clase desposeída que antes no existía. Y esto rompe el otro balance que os hablabas, que era el tema de la cantidad de soldados y el tema de ese esquema de ciudadano granjero guerrero, ¿no? Como no había propietarios, no había nadie que peleara las guerras en Roma. Entonces... Claro, porque antes ser ciudadano era un orgullo, pero tenías que tener tierra para ser ciudadano y para votar. Sí, si no, no lo hacías. Y esa ciudadanía te daba montones de ventajas, porque ser un ciudadano romano era una ventaja, fue una de las grandes peleas que tuvieron con otras ciudades antes, daba muchísimas ventajas, pero también traía responsabilidades. Una de esas era servir en el ejército. Uh-huh. Bueno, la frase... Es el gran problema que trae al final de esta guerra. Mientras somos unos pueblos más o menos y nuestras campañas son cortas y limitadas y ¿no? Este sistema de ciudadano guerrero funciona. Que con 20 años sale, pelea, vuelve con 23, su granja está bien, es propietario, es un buen ciudadano, trabaja en lo público, se interesa, vota, funciona. Y de repente, después de 10 años de guerra, esto se rompe. Este otro balance también se rompe. Uh-huh. Y fíjate las consecuencias que va a tener, porque dicen, bueno, pero seguimos precisando soldados. Entonces, claro. primero eliminan los requerimientos de propiedad, ¿no? Entonces dicen, bueno, está, sí. Ok. Pero ¿qué pasa? Eliminan los requerimientos de propiedad, quiere decir que el soldado no se puede mantener por sí mismo. Entonces, si no se puede mantener por sí mismo, le tengo que pagar. ¿Y cómo le voy a pagar? ¿Le pago del erario público? No, porque no existía ese concepto. Lo que ocurre es que le voy a pagar del botín. Entonces eso empieza a generar un ciclo donde los generales tienen que hacer, tienen necesidades más grandes de saqueo, de victoria y conquista en batalla para tener más soldados, porque si soy el más victorioso se van a querer unir más a mí y les voy a poder pagar mejor y van a vivir de mí. Entonces, y indirectamente generar un negocio a hacer la guerra, porque ahora lo que preciso es hacer guerra para pagar mi ejército.
y preciso tener un ejército para hacer la guerra y para ganar prestigio. Entonces se genera todo un ciclo vicioso bastante complicado por el hecho de que o no le paga un sueldo al soldado que venga del erario público o el soldado no sea propietario de su tierra. Si le paga el general, se genera ahí un ciclo bastante complicado. El funcionamiento del ejército se vuelve agresivo porque se tiene que volver conquistador para financiarse. Antes no, porque antes vos te tenías que comprar tus armas, te financiabas y claramente las campañas que ibas a hacer eran cortas, muchas podían ser defensivas o contra los piratas, la típica, o contra una ciudad al lado. Estábamos en esta cosa de ciudad-estado en Italia y de repente eso se rompe. Ahora el ejército tiene que salir a conquistar para pagar, para cobrar, lo cual no es sustentable, le voy diciendo. Hay un problema de sustentabilidad también ahí. Bueno, entonces así fuimos de república a oligarquía a tiranía. Fue un solo tobogán que les describo por qué ocurre y se los voy a contar, que va a cambiar la cara de Roma para siempre. Y en el principio de todo, ¿quién va a estar? Tiberio Graco. Esta es la destrucción de la República Romana, esta es la parte 1 y empezamos con Tiberio Graco. Esto es La Tertulia Podcast. Seba, ¿qué te pareció la introducción más larga de toda la historia? Fue una introducción larga, sí. Es un contexto. Sí, a mí me gusta porque si vos venís de la nada y decís, vamos a hablar de Tiberio Graco, y decís, nació en el menos 100 a.C., y decís, no, acá hay un problema. Poneme en el contexto, ¿dónde estoy parado? Bueno, Roma está saliendo, ¿está la tercera guerra púnica o la segunda? Sí, tercera. La tercera guerra púnica, quemaron fuego de hecho, Cartago, Tiberio va a pelear. De hecho, Tiberio va a pelear en la tercera guerra púnica. Ya no queda nada de Cartago, Roma es la potencia. Ya nadie se le compara y en pocos años pasó de lo que era un principio de Estado-nación en el centro de Italia, bueno, en Sur, a quedarse con todo, con Sicilia, con las islas, con el norte, con España, con el norte de África, con una pata en Grecia. Y bueno, explicando de Tiberio Graco, porque después, como decimos, va a venir la agresión, porque después te tenés que estar haciendo siempre territorio. Vas a tener que ir a Galia, vas a tener que ir a Medio Oriente, vas a tener que ir a Egipto, tenés que estar yendo a todos lados. Porque si solo te lo puede financiar el ejército creciendo. Y para que vean qué rápido se pudren las cosas, en 100 años se va a pudrir todo. Es muy rápido el proceso. Con todo es muy rápido el proceso. Y son varias generaciones de gente que pasan por acá. Como 3 generaciones mínimo. O 4 capaz. 4 generaciones. Pero se va a pasar muy rápido. Está bien, 4 generaciones, 25 años por generación. Está bien, es razonable. Y quiero arrancar diciendo algo que nada que ver, que es que Tiberio Graco es el sueño húmedo de Glorita Álvarez. Seba. Porque viste que Glorita Álvarez tenía ese discurso en contra del populismo, ¿te acordás? Ese que hizo famosa y claramente ella cuando habla del populismo ahí no lo dice, pero habla del populismo de izquierda, claramente. Y habla de todos los problemas del populismo de izquierda y todos los vicios del populismo de izquierda. Y Tiberio Graco podría ser el poster boy de por qué de Glorita Álvarez para presentarlo como cosa mala del populismo de izquierda. O sea, lo puedo leer de esa forma, lo podría leer de esa forma si yo quisiera. Yo entiendo que es el sueño húmedo de un personaje. Glorita, que era de las cosas que eran joda y no quedaron al final. No, bueno, para mí no quedó. Se diluyó para mí. Se diluyó Glorita Álvarez. Bueno, para mí nunca fue en joda, porque ella ya arrancó como diputada. ¿Era diputada Glorita Álvarez? Bueno, pero lo que conocimos nosotros era el meme, el símbolo de ella diciendo... El año pasado tuvo el debate aquel con Laje. ¿Se acuerdan que hizo un debate con Laje? Glorita Álvarez. Me acuerdo porque, no sé, vos me lo contaste, pero no, yo me acuerdo porque yo terminé del lado de Glorita. Vos decís, increíble, terminé del mismo lado que Gloria Álvarez. ¿Cómo puede ser que en esta pelea terminé apoyando ella siempre estuvo a favor en ese aspecto del aborto? Claro. Es una persona bastante razonable en ese sentido. Así que por eso terminé del lado de Glorita. No sé, yo tengo la sensación de que se fue como en fade, así como suavecito, y se empezó a apagar el personaje y desapareció. Bueno, vamos a hablar entonces de este personaje que a Glorita Álvarez le encantaría porque lo podría usar de ejemplo para arriba y para abajo. Tiberio Graco nació en el año 168 a.C., hijo de Tiberio Graco el Viejo y Cornelia Africana. Su padre era plebeyo, pero había hecho política, había hecho una carrera política como tribuno de la plebe, que era este campeón de la justicia social que hablábamos, y la madre se le había sido otorgada como parte de una cadena de favores políticos, porque era Cornelia Africana, con ese nombre capaz que te doy la pauta de quién era la hija de Escipión Africano. Entonces, una persona muy importante porque Escipión Africano fue el tipo que derrotó a Aníbal, primer general estrella de rock de la historia romana, así que bueno, un tipo hiper importante.
Entonces, Tiberio nace en este contexto de una familia de Alcurnia, ¿no? Porque su madre es de Alcurnia. Y a pesar de todo, en sus padres, a pesar de que era un arreglo político y todo, había amor entre ellos, una cosa que era muy rara para las clases altas romanas. Era rarísimo que estuvieran enamorados cuando se casaban. En este caso, lo había. Entonces, con estas conexiones, la carrera política de Tiberio, que era lo que aspiraban todos los jóvenes de familia bien romana, la carrera política, no iba a ser menos que brillante, estaba claro que iba a ser brillante. Se une a la campaña de su tío cuñado, porque es el tío cuñado, es las dos cosas, Escipión Emiliano, en la Tercera Guerra Púnica, y con tan solo unos 17 o 18 años, le sirve como tribuno militar. Es tribuno militar y muestra tanto coraje en la guerra contra Cartago que va a ser el primero en escalar los muros de Cartago durante el final del asedio de la ciudad. Y no lo dice en ningún lado esto, pero yo entiendo que por ser el primero en escalar los muros te corresponde uno de esos premios que eran tan importantes para los romanos, como, no sé, la corona gramínea, una de esas. Claro. Yo ahora no sé cuál, no lo leí en ningún lado, pero me parece que sí. No, tienen premios muy concretos, que son todos así, tipo la corona de laureles, el no sé qué, todos tienen premios muy concretos, que son como equivalentes a medallas. Romano, por eso digo, esta claro, especie de construcciones, sí. Budgets, buscaban los achievements. Achievements, exacto. Bueno, entonces, ser el primero en escalar los muros te daba algo muy importante, que entiendo que ser el primero en escalar los muros no quiere decir que sos el primero en escalar los muros, porque sos el primero en llegar, porque se tienen que morir 800 tipos antes de que uno llegue, entonces, bueno. Después de esta campaña, él va a ser desplegado a España para servir en la guerra numantina, ¿no? Y acá va a tener 25 o 26 años ya, se va a unir a una campaña puntual que la va a liderar un tal Cayo Hostilio Mancino, y en esta campaña el ejército va a ser un fracaso, esta campaña. El ejército de Mancino va a ser cercado, y 20.000 hombres van a enfrentar una muerte casi segura. Van a estar rodeados y, bueno, rodeados por el ejército numantino, les van a pasar por arriba. Y en este contexto es donde Tiberio va a brillar nuevamente por segunda vez, después de haber sido el primero en escalar los muros de Cartago. ¿Por qué? Porque su padre era recordado con afecto en la zona. Él había negociado la paz, la primera paz, en realidad no sé qué número de paz, porque hubo varias guerras en Numancia, no sé qué número de paz, pero la paz anterior a esta la había negociado el padre, le había negociado su padre, entonces los numantinos lo recordaban con mucho cariño. Y entonces él va a utilizar esa posición cuando lo reconocen como el hijo del Tiberio padre, le van a decir, bueno, mira qué capo que sos, no sé qué, y van a estar abiertos a negociar con él. Y en la negociación, él va a negociar la salida de los 20.000 hombres, va a negociar la liberación de estos 20.000 hombres, y va a ser un héroe para esta gente que tenía una muerte segura, y bueno, él negoció una rendición que les permitió a todos volver con su vida a sus hogares. Ahora, Roma, acordate, Seba, Roma nunca se rinde. No. Roma nunca claudica. Es una de las cosas que Roma no hace, es el superpoder de Roma. Roma no puede ser derrotada. Entonces el Senado, el poder, las clases poderosas, no lo van a ver así, no van a ver que Tiberio es un héroe, porque fue una rendición a cambio de nada. Ellos se rindieron y no obtuvieron nada a cambio. De hecho, los hicieron pasar por abajo del yugo. Que era una cosa que hacían antes, que era que ponían unos palos, ¿no? Ponían unos palos, ahí vos pasabas por abajo de esos palos, y era como la humillación total, era terrible. Para los antiguos eso era terrible. No podías pelear nunca más contra ese enemigo, era una cosa así, no sé. Los detalles exactos de pasar bajo el yugo no los tengo, pero los hicieron pasar bajo el yugo y era una humillación muy grande a la hora de rendirse. Entonces, claro, el Senado se indigna terriblemente. Con los romanos, con Tiberio, se indigna terriblemente porque había rendido un ejército entero. Entonces lo convocan y explotan en ira frente a él y lo humillan en una sesión del Senado, lo humillan dando una terrible invectiva, y lo atacan terriblemente solo por salvar la vida de miles de personas. Y entonces, de la noche a la mañana, Tiberio ve que por hacer un bien tiene a toda su carrera política arruinada. Su carrera política está arruinada porque toda la clase política lo odia por esto que hizo. Y entonces algo se tiene que haber quebrado dentro de él en ese momento. Porque él tiene que haber visto que el Senado le estaba dando un valor nulo a la vida del hombre común y que hubiera preferido una inmolación de esos 20.000 hombres para mantener esa supuesta dignidad antes que salvar las vidas, ¿no? Y entonces algo tiene que haberse desnudado en los ojos de Tiberio Graco, que es este Senado no le importa a la gente. ¿Quieren matar 20.000 tipos solo por dignidad? Bueno, si ellos quieren eso, yo voy a estar parado en la vereda de enfrente. Él nunca va a ser el mismo después de esta sesión con el Senado, donde el Senado lo ataca por salvar la vida de 20.000 hombres. Es un momento muy importante.
Y cuando termina todo este episodio, él sale del Senado y bajando las escalinatas, ¿no? Después de que fue insultado y humillado y lo trataron de la peor forma posible, cuando sale encuentra lo opuesto. Está rodeado de las familias de los hombres que se habían salvado sus vidas, agradeciéndole y gritándole por traer a esos padres de familia, por haberlos traído vivos. Entonces ese momento tiene que haberle cimentado a la epifanía, porque se da cuenta, dice, acá hay un montón de desposeídos que no tienen amigos y que precisan un amigo y a estos poderosos no les importa. Entonces él tiene que haber dicho, yo soy el amigo de estos desposeídos ahora, y que el Senado se busque sus propios amigos, porque a mí no me precisan, ellos me precisan. ¿Me querías hacer algún comentario? No, que esto ahora puede sonar obvio, el valor de la vida humana, pero porque estamos en otra época, después de las corrientes, ¿no? De la ilustración, el racionalismo, el liberalismo, el individualismo, todas esas cosas que vinieron en la Constitución, es tipo, vos tenés derecho a la vida. 2000 años atrás, la vida de los soldados no era tan importante como el honor o como otras cosas. Fíjate, ganaron, bueno, los matamos a todos y los que sirven los esclavizamos. La vida humana no tiene el mismo valor. Entonces, en la percepción de Roma, el honor está por encima de la vida. Y lo vemos, nosotros hemos hecho otros programas de podcast, el orgullo que era estar adelante en las primeras líneas cuando peleabas, el estar ahí mandando, el del legionario, ¿no? El del centurión, ¿no? Lo que era el orgullo de demostrar ese coraje en batalla. La vida el que llevaba el águila, que ese no peleaba, ese lo llevaba el águila. Esas cosas, esos orgullos, ese honor era más valioso. Entonces, claramente el Senado prefería 20.000 muertos a la deshonra de rendirse. Exacto. Clarísimo. Y eso tiene que estar pululando en todos los valores de la sociedad. Y de repente está acá y dice, no, pero hay un montón de gente capaz que ahora no está compartiendo estos valores. Que capaz antes los compartía, ojo, pero ahora no se siente parte. Capaz que los compartía cuando iba a pelear de manera voluntaria a la esquina de la casa, por decir algo. Y otra cosa que también te voy a decir, que también, así como el honor de repente tiene recompensas concretas en la sociedad romana, que era que esas clases de poderosos te iban a admirar, etc., esto también tiene una recompensa concreta, que es cuando él sale del Senado, ve todo ese amor de la gente. Eso es todo concreto. Hay 20.000 familias que están felices gracias a él. ¿Se entiende? Eso también es concreto. Eso también es muy concreto y se puede usar. Entonces, Tiberio va a pasar unos años explorando sus posibilidades políticas y al final, en el 134, se va a presentar a elecciones buscando el puesto de tribuno de la plebe. O sea, él va a plantearse para ser campeón de la gente. ¿Ok? Y él va a tener una plataforma muy concreta en esta elección. Estamos hablando que él murió con menos de 30 años. Esta historia pasa toda muy rápido. O sea, no tengo los años exactos, pero la cantidad de años que van a haber pasado de esta rendición en Numancia hasta ahora deben haber sido 5 o 6 años, no mucho más que eso. No es mucho tiempo el que él pasa sin tener, digamos, sin digamos, tener una fila preponderante en la política romana. Es muy rápido esto. Es un tipo muy joven, es lo que le digo, es un tipo muy joven, no llega a 30 años. Y entonces la plataforma concreta que él tiene para apoyar su elección como tribuna de la plebe es la de impulsar la reforma agraria. La tan temida reforma agraria. ¿Qué aprendimos en la tertulia? De cosas que nunca hay que hacer. Reforma agraria. Traer la reforma agraria es la muerte, es la receta de la muerte. Y él va a meterse con la tan temida reforma agraria, va a ser el impulsor de la reforma agraria. Y que se llama, tiene un nombre muy concreto, se llama Lex Agraria, ¿no? Tiene esa forma, es una ley que está planteada que se llama la Lex Agraria. Y te cuento que no es una reforma muy loca, porque no va a expropiar el campo y dividir, no. Roma funcionaba de la siguiente forma: cada vez que conquistaba algo, un tercio de ese territorio conquistado pasaba al erario público. ¿Ok? Pasaba al erario público, no era algo que se pudiera quedar el que sea que lo conquistó por derecho de conquista o que hubiera que devolver, no. Ese tercio pasaba al erario público y se otorgaba en concesión. Yo preciso que gente se presente para la concesión de la explotación de este territorio, se lo voy a otorgar al que lo pueda explotar, ¿no? A cambio de que me paguen algo de la producción. Algo bastante razonable, ¿no? Yo no sé si colonización no hace cosas parecidas. Parece súper razonable. Sí. Pero había que evitar el latifundio, ¿no? Porque vos no podías hacer, o sea, si una persona acumulaba demasiada riqueza era malo para todos, ese era el entendimiento. Entonces, para tener una mejor distribución de la riqueza, estaba limitado el número de tierras que vos podías tener de este erario público.
Y el límite era 500 yugadas por familia. Podías tener 500 yugadas. ¿Qué son yugadas? ¿Qué son 500 yugadas? Son 121 hectáreas. Según Google, no sé si es así o no es así. Google dice que son 121 hectáreas. Bueno, entonces ese era el límite que por familia podías tener de este erario público. Ahora, en la práctica esto no se cumplía nunca. Lo que pasaba era que las familias utilizaban sus favores políticos, superpolíticos, y acumulaban más territorio, más territorio, más territorio, y así se iban formando estos grandes latifundios que yo contaba. Lo único que proponía la Lex Agraria era cumplirlo. Era cumplir con la ley que ya estaba, que establecía que el límite tenía que ser 500 yugadas por familia. Entonces lo que iba a hacer era, le iba a sacar las yugadas a las familias que tuvieran de más y lo iba a redistribuir entre la clase desposeída y así resolver el problema de esta nueva clase desposeída que digamos, se había formado porque no tenía tierra que trabajar, y a su vez vas a resolver el problema de los soldados, porque acá todavía no se han eliminado los requerimientos de propiedad, entonces todavía tenías el problema de que no tenías suficientes soldados. Entonces resolvía todo, la Lex Agraria era una gran propuesta. Y es una propuesta que tengo que decir no surge de Tiberio. En realidad surge creo que del suegro de Tiberio, pero surge del suegro de Tiberio. Y él es un claudiano, el suegro de Tiberio. O sea, surge de familias pudientes, surge de esa clase senatorial poderosa que dice, esto no puede seguir así, precisamos reforma urgente o va a reventar todo. Pero dice, nosotros no la podemos impulsar porque somos unos senadores chetos. Entonces precisamos a alguien que sea el campeón de la gente. Entonces buscan a Tiberio para que sea él un poco el que la impulse. Pero los cerebros, el cerebro en sí no es Tiberio. El cerebro viene de un grupo de senadores muy preocupados con esto, que se dan cuenta que la situación así no se va a sostener y Roma va a terminar reventando. Entonces, con esta plataforma... También es sensato, porque las ambiciones de estos poderosos también estaban limitadas por las ambiciones de los otros. Claramente no te sirve que entre el mismo gente poderosa del Senado, que haya algunos que se abran y sean tan grandes que se queden con todo. Te sirve también mantenerlo. O sea, la competencia entre ellos es útil. Entonces es como decir, nos tenemos que también, contra nadie de nosotros tiene que ser más poderoso. Así como te pusimos 2 cónsules por eso, asegurémonos que todos los senadores más o menos tengan el mismo poder. Claro, que es un senador que es dueño de toda Numancia, de toda España, o de todo, esté más poderoso, ¿no? Claro, no, eso hay que limitarlo. Claro. Hay que limitarlo. Entonces, Tiberio, que ya era un campeón de la gente por todo este movimiento que te había comentado, que había salvado las vidas de todas estas personas y él había fomentado su imagen de campeón de la gente todo este tiempo, súper popular, gana las elecciones, va a ser tribuno para el año 133 y va a impulsar la Lex Agraria. ¿Y cómo será este tema de la reforma agraria que no va a sobrevivir el año, Seba? No va a sobrevivir el año. Ese año de tribuno no lo va a sobrevivir. Rapidísimo nuestra idea. En Roma todo era muy rápido. ¿Viste? Un Kennedy, para que te lo mataran, tenía que pasar 2 años, ¿viste? De Tiberio no llegó ni al año. Roma era muy rápido. Los tiempos de internet son muy rápidos. Sí, pero... Sí, Roma eras cónsul por un año, ¿eh? No tenías como Trump 4 o como la calle 5. No, tenías uno para hacer hora. Tenía que todo muy rápido. Bueno, entonces Tiberio, cuando asume el puesto de tribuno de la plebe, él es súper consciente de que cualquier propuesta que le haga relativa a la Lex Agraria, el Senado la va a torpedear por razones obvias, porque les toca el bolsillo. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo puedo impulsar esta ley si no puedo pasar por el Senado? Porque el Senado me la va a tirar abajo. Entonces piensa una estrategia para resolver el problema, y la estrategia es de una simpleza alejandrina, yo te diría, porque es extremadamente simple. ¿Qué es esta? Lo normal, la forma en la cual se hacían las cosas en Roma, las costumbres, las reglas, digamos, no escritas, eran que antes de que la ley la votaba la Asamblea Popular, que era la que ratificaba las leyes, la Asamblea Popular, que era básicamente la reunión de todos los representantes de las tribus, o sea, es una especie de democracia directa, antes pasaba por el Senado. Es como, ok, como entiendo que es complicado que vote todo el mundo y esto de democracia directa es muy complejo, yo hago pasar la ley primero por el Senado le da el beneplácito a la ley, y si el Senado dice que no, nunca llega a las asambleas populares, la torpedeamos antes. Pero no es que sea obligatorio que tenga que pasar por el Senado, era una costumbre. Pero no era obligatorio. No era un bicameralismo claro como tenemos ahora, que tiene que ser aprobado por las 2 cámaras y listo, y si hubiera un problema se juntan todos y ahí votan. No, acá por costumbre, primero el Senado, que imagino, son menos, pueden dialogar, pueden cambiarla, pueden negociar, y después que está cocinado, viene el formalismo de, bueno, apruébenla.
Claro, exactamente. Y la pasás. Pero no era obligación que pasara por discusión al Senado. No era obligación, pero no se hacía. Pero no se hacía porque se suponía que el Senado también tenía su prestigio. Era Senado, bueno, somos los notables, tienen que pasar por acá. Otra de las reglas que estaban en el balance de Roma. Exactamente. Regla no escrita. Y entonces Tiberio dice, yo como tribuno tengo el poder de ir directo a la Asamblea Popular, el referéndum que vos mencionabas. Tengo el poder de ir directo, tengo el poder de saltearme al Senado. Y es lo que va a hacer. Dice, si el Senado me va a hundir la Lex Agraria, la voy a llevar directo a la gente y me voy a saltear al Senado. Y esto es una ruptura gigante con respecto a cómo se hacían las cosas. Porque toda la vida se hizo de la otra forma, se hizo pasando por el Senado primero, y de repente el Senado se encuentra con que con esta forma de hacer las cosas de Tiberio, ellos no tienen poder. Si me van a saltear siempre, yo dejé de tener poder. Si van a ir directo a la gente siempre, si nos vamos a manejar con democracia directa todo el tiempo, el Senado deja de servir. Obviamente a la gente no le importa eso de decir, bueno, me estoy salteando este balance y estoy salteándome al Senado. Lo importante es resolver el problema de la gente, darle posibilidades a la gente que era parte de esta nueva clase desposeída. Entonces, digamos, la propuesta de Tiberio fue recibida con un fervor gigante de las clases populares. Y en las siguientes semanas, después del anuncio de que Tiberio va a llevar la ley directa a las asambleas populares, Roma, yo mencionaba democracia directa, Roma se va a llenar de gente de todos lados de la República que tenían que ir para votar la ley, tenían que venir de todos lados de Italia, de donde fuere, porque bueno, yo tengo que ir de donde sea, porque yo quiero ir a votar, inclusive los no ciudadanos, porque recordemos que los territorios de Roma conquistados dentro de Italia no eran ciudadanos en ese momento, pero estaban a favor de la ley igual, querían que la ley saliera, porque en el ¿no eran ciudadanos en una de estas guerras sociales? Sí, pero viene después, la guerra social viene después, no te adelantes, la guerra social es parte de este proceso y viene después. Entonces no eran ciudadanos todavía, pero van igual. Y vos sabés el peso que te da una masa de gente que te esté apoyando por más que no vote. Entonces eso era muy beneficioso para este voto de la ley. Y todos los días Tiberio iba, o sea, fíjense cómo fue que se llenó de gente. No había lugar donde dormir, aparentemente, de la cantidad de gente que se llenó para votar a favor de la ley de Tiberio. Algo que entiendo con otras leyes no pasaba. El Senado decía, sí, es ley, y se reunían los que estaban ahí y la votaban y chau. Y acá no, acá como, digamos, tenemos esa reversión del poder, la gente fue de todos lados porque era una ley extremadamente importante. Y Tiberio iba todos los días al foro y él todos los días en el foro hablaba y daba brillantes declamaciones sobre el apoyo, sobre por qué había que apoyar a la ley. Parece que era un orador brillante, era un tipo fantástico, era un orador espectacular, súper carismático, y todos los días hablaba por el tema del apoyo a esta ley en el foro. Y el apoyo era incuestionable y la ley iba a salir, era realidad que la ley se iba a votar, porque eso se persigue en el ambiente. Entonces, llega el día de la votación y en el espacio frente al templo de Júpiter está lleno de gente. Y Tiberio va ahí y da el discurso de su vida, y están buenísimas algunas de las partes del discurso, porque yo las iba a citar, pero después el programa me iba a quedar muy largo, pero él dice algo así como, básicamente, ustedes que son los amos de Roma, porque ustedes son los que llevan la conquista de Roma a todos lados del mundo, no tienen un lugar donde caerse muertos cuando las bestias que andan por ahí tienen todo el espacio del mundo. Si vos sos un perro, te tirás donde querés. Un perro tiene más que vos. Es una cosa así el discurso. Obviamente bien dicho, no como lo dije yo. Está genial ese discurso, si pueden, búsquenlo. Claramente tu habilidad para hablar en el foro es nefasta, no es la misma de Tiberio Graco, claramente. Bueno, entonces Tiberio da el discurso de su vida sin gestos o aspavientos, ¿no? Es lógica irrefutable. Esta ley tiene que salir, porque si no sale, Roma se cae. Discurso republicano, nada de lo Mussolini hacer gestos ni cosas raras. No, un discurso extremadamente sobrio, pero de una lógica que no se puede cuestionar. Y bueno, la emoción es palpable, llega el momento del voto, van a hacer el voto en ese momento, no sé las ceremonias que tendrían que hacer para que el voto comenzara, pero justo antes se levanta otro tribuno, un tal Marco Octavio, que era un lacayo del Senado. El Senado, enojado por haber sido pasado por alto, se levanta y simplemente dice veto. Y lo dejo colgado porque, claro, imagínate la gente. Pero son las reglas. ¿Cuántos tribunos había? Había 10. Claro. Había 10 tribunos. Había 10 tribunos. Entonces, claro, que el Senado pudiera sobornar a uno y tenerlo en su bolsillo para trancar todo, era extremadamente fácil.
Y bueno, y el proceso siguió, no terminó acá, porque durante los días siguientes Tiberio y Octavio van a juntarse en el foro para debatir públicamente, se van a juntar y van a debatir delante de todos, expresando los beneficios de la ley y el otro los problemas que tenía la ley y por qué no tenía que salir. Y al final era bastante evidente que Octavio no iba a cambiar de posición, que Octavio estaba totalmente trancado en el lugar donde estaba y que no había forma de convencerlo. Entonces, cuando Tiberio ve eso, resuelve ponerse más radical. Tiberio dice, perfecto, entonces yo, hasta que Octavio no cambie de posición, voy a hacer que aparezca un government shutdown, como dirían en Estados Unidos. ¿Tá? O sea, yo voy a vetar todo. Hasta que Tiberio no pare, yo veto todo. Voy a estar presente en cada acto público y lo voy a vetar. No va a haber una ley, no va a pasar nada. Voy a trancar todo y además tranca el tesoro. Además tranca el tesoro, cierra el tesoro, se aparece en la puerta del tesoro y lo cierra. Dice, chau, no puede entrar nadie, porque yo como tribuno tengo el poder de trancar todo. Y tranca todo. Dice, no hay gobierno hasta que no salga la lex agraria. Y además empieza a distribuir una serie de fake news. Empieza a distribuir fake news donde él dice que hay una conspiración terrible para asesinarlo. Y entonces empieza a viajar siempre rodeado de seguidores y de guardaespaldas, además de llevar una espada corta a todos lados para defenderse. Algo muy controversial en Roma, porque en Roma no podías tener armas. No me queda claro. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo no me queda claro. No me queda claro. Capaz que era un poder del. No me queda claro. No me queda claro por qué él puede andar con una espada, no me queda claro, pero dicen que se paseaba con una espada corta por todos lados, lo cual me llama muchísimo la atención porque Roma no podías tener armas, pero aparentemente él podía, y de hecho va a ser clave esto en la muerte de Tiberio, el tema de que no puedas tener armas, como ya lo vas a ver más adelante, pero porque los matan a palazos, voy a spoilearlo, lo matan a palazos. ¿Y por qué lo matan a palazos? Porque no puedes tener armas, entonces agarras cualquier cosa y lo usas de palo, chao. Pero él andaba con una espada corta. Y tranca todas las operaciones del gobierno, ¿no? No sé si querés hacer un comentario en este punto o sigo, si no. No, seguí que me bueno, interesa. Lo único que quería el Senado era desradicalizar a Tiberio, ¿tá? O sea, el Senado dice, ok, yo lo que quiero con esta oposición no es oponerme de forma radical e intransigente con esto. Yo lo que quiero es que vos respetes mi poder y pases la ley por el Senado primero, ¿ok? Pasá primero por nosotros, consultamos. Es lo único que queremos, y es, digamos, la carta con la cual Tiberio todavía puede negociar. Es, ok, yo reconozco el poder del Senado, el Senado a cambio me da la ley. Había una solución del conflicto que todavía podía ser desescalable. Pero Tiberio, él sabe que cuando el apoyo a una ley es masivo, de vuelta, la costumbre romana era de levantar el veto y dejarlo como una muestra de falta de consenso y nada más. O sea, en los hechos, cuando la ley era muy popular, el tribuno no vetaba la ley y palabra final y se terminó acá, acto definitivo. No, decía veto y lo miraban así, decía, ¿en serio vas a vetar esto? ¿En serio vas a vetar? No jodas. Y entonces decía, bueno, está bien, no veto. Entonces quedaba como el registro de que esa persona se había opuesto y quedaba por esa, ¿tá? Entonces Tiberio, Tiberio dice, bueno, esta es la forma en la cual tendría que haber ocurrido esto. Pero no ocurre. Otra vez se juntan y otra vez la ley no se puede votar. Y Octavio no levanta su veto. Entonces, Tiberio dice, bueno, voy a tener que tomar medidas más radicales porque este hombre Octavio no está siguiendo la costumbre, no está abandonando su veto. Entonces, se juntan de vuelta para votar la ley, pero en vez de votar la ley, Tiberio propone otra cosa, que es votar la deposición de Octavio. Él dice, este tribuno no representa la voluntad popular, entonces no es un tribuno. Porque el rol del tribuno es apoyar la voluntad popular. Él no está apoyando la voluntad popular. Es evidente que esta ley tiene que salir igual, porque todo el mundo la quiere, pero él no está levantando su veto, que es lo que determina la costumbre. Entonces él no es un tribuno, entonces puede ser depuesto. Y bueno, de esa forma se vota la deposición. Octavio tuvo mucho criterio en no vetar el voto de su propia deposición, porque eso ya habría sido el colmo, yo creo. Lo deponen. Vos decís que un presidente no se puede perdonar a sí mismo. Un presidente no se puede perdonar a sí mismo, sí, eso es lo que digo. Este hombre Octavio era más criterioso y dijo, bueno, yo este tema creo que tengo un conflicto de intereses, así que me voy a mantener lejos. Pero fíjate qué interesante, la sacrosantidad del tribuno caía en el momento que caía su puesto. Entonces, en el momento que es depuesto, él pierde la sacrosantidad y lo pueden matar en ese momento, Octavio. Tiene que haber sido algo muy embromado, porque pensé que estaba rodeado de gente que se lo quería comer crudo. Y tiene que ser sacado del lugar por una escolta de amigos. Así de peligrosa se puso la cosa, ¿no? Yo creo que perciben el ambiente que se vivía, ¿no? Que era un ambiente súper efervescente. Y esto en unos pocos días. En cuestión de un mes fue que pasaron todas estas cosas.
Que al tipo lo tienen que sacar ahí de donde está ocurriendo la votación porque si no lo matan, lo tienen que sacar escoltado. Y bueno, sin Octavio, la Lex Agraria finalmente se vota y de esa forma fue ley. Pero todo el proceso dejó con un sabor amargo a todo el mundo, porque pasaron muchas cosas que no se hacían. Se habían roto un montón de criterios y de formas que había con el tal de que esta ley saliera sí o sí, ¿no? Yo lo veo como, ¿viste cuando los presidentes se quieren perpetuar en el poder y te cambian la constitución para darse la reelección, ¿no? Y un poco usan o para perpetuarse en el poder, usan como justificación, el pueblo me lo pide. Bueno, la constitución está ahí, pero si el pueblo quiere que yo siga siendo presidente, yo no me puedo poner al pueblo. Yo sigo la voluntad del pueblo, entonces le paso por arriba a la constitución, ¿no? O cuando dicen, claro, bueno, pero las urnas dijeron que ganó Joe Biden, pero el pueblo me pide. Entonces, si el pueblo me quiere, bueno, entonces debe haber habido fraude. Porque el pueblo lo está pidiendo. Hay una vibra de esto en todo este ambiente, ¿entendés? De, bueno, como el pueblo lo pide, puedo hacer cualquier cosa. Puedo deponer a un tribuno, algo que no se hacía. Como el pueblo me lo pide, puedo trancar toda la operación del gobierno. Como el pueblo me lo pide, puedo trancar el tesoro. ¿Se entiende lo que quiero decir? De que hay una rotura, y me salteo al Senado. O sea, hay una rotura de la forma de hacer las cosas, de esos balances republicanos, que Tiberio Graco es como una especie de camión que se lleva todo por delante y no hay forma de pararlo. Entonces esto gatilla una crisis política. Que la clase política romana se dé cuenta que estén tan vulnerables a este tipo de situaciones, termina gatillando una crisis política que va a terminar decantando en el año. ¿Querés hacer algún comentario o sigo? Claro, que no se esperaban seguramente esto. Cuando saltearon los usos y costumbres, no lo pusieron por escrito. No lo pusieron por escrito. Pero este tipo tiene un poder enorme, porque le dimos el derecho a veto, pero la idea no era esa. La idea original del veto decía, bueno, si nos pasamos ustedes nos frenan. Pero claro, si vos por motivos políticos puedes frenar todo y directamente no se pueden pagar sueldos porque te parás arriba del tesoro y decís veto ese pago, decís... lo estás usando mal. Claro. Que es un poco lo que pasa... respetando el espíritu de la ley. Que viste que es un poco lo que pasa cuando votan leyes como en Estados Unidos, como el Patriot Act, viste que te pueden espiar todas las comunicaciones, todo, viste, y la justificación es un poco, no, pero no lo vamos a usar mal esto. Sí. Bueno, claro, pero mañana puede venir alguien que sí. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con estas cosas, ¿no? Bueno, entonces la ley está votada, entonces tiene que empezar a trabajar este grupo para dividir estos latifundios en tierras más pequeñas que pudieran ser parceladas y entregadas a los desposeídos. Entonces se arma una comisión de 3 hombres para hacer este reparto de tierras, que eran Tiberio, el hermano de El Cayo, que vamos a hablar del programa que viene, y Apio Claudio Pulcro, que era el suegro, que es el que había inventado... Era el cerebro detrás de la ley. Tenían un trabajo gigante porque tenían que inspeccionar la tierra, tenían que desasignarlas, tenían que lotearlas y tenían que repartirlas. Un trabajo enorme más en esa época. Imagínate lo que debía hacer, no sé, chequear esos registros, todo. Es un lío. Y ahí es cuando se enteran que el Senado no les da fondos para realizar su tarea. Porque el Senado no les vota fondos. Porque está extremadamente molesto por toda la situación y cómo se gestó. Entonces, Tiberio tiene un problema muy grande, que es que precisa plata para hacer realidad la ejecución de la ley. O sea, la ley existe, pero no hay plata para llevarla adelante. Aún así, te cuento que a lo largo del tiempo que van a operar, van a lograr crear 75.000 nuevas granjas, que entiendo que es un montón de granjas y entiendo que es un gran trabajo. Ahora, la situación se va a complicar más porque ocurre una cosa nueva, que es que el rey Átalo de Pérgamo se muere. Y Átalo, en el testamento, deja todo su reino a Roma. Esta claramente era una época donde no existía la soberanía del pueblo de ningún tipo, no existía la nación-estado, y el rey podía disponer de su reino como quisiera. Entonces, cuando este hombre Átalo deja todo su reino a Roma, el Senado dice, esto está, pero ¿sabes cómo me tiro? Me tiro como un vampiro. Me tiro acá, recupero las pérdidas. Free real estate. Free real estate. Me tiro arriba, pierdo, recupero todo lo que perdí porque vino este Graco, este imbécil de Graco, y me loteó las tierras, gano todo. Pero Tiberio viene con otra interpretación, y lo que él dice es que, bueno, pero si el reino es dejado a la gente de Roma, entonces cae bajo el alcance de la Comisión Agraria, porque es dejado a la gente de Roma. Roma es su gente, no es el Senado. Entonces yo me puedo hacer de todo esto y me puedo hacer de toda esta plata para financiar mi Comisión Agraria. Y esto hizo enojar muchísimo al Senado. Entonces el Senado se puso extremadamente molesto con Tiberio y esta escalada de agresiones, digamos, agresiones mutuas seguía. Pero el Senado, que ya no podía dejar de sentirse insultado por cada acto de transgresión de Tiberio,
Estaba dispuesto a dejar pasar este último tema. ¿Por qué? Porque la discusión iba a ser una discusión al cohete, porque el año 133 se terminaba, y con él se terminaba el puesto de Tiberio como tribuno. Se terminaba el puesto, se terminaba su periodo de mandato. Entonces, básicamente en Roma los cargos eran anuales, entonces, bueno, esto se termina y ya está, se acabó el problema, voy a hacer lo que quiera porque no va a estar más este revoltoso, vamos a volver a la normalidad. Y acá también es lindo ver cómo hay normalidades a las cuales no se puede volver, una vez que están cruzadas ciertas fronteras. Y estoy pensando en Estados Unidos y en lo que pasó con Donald Trump. Pero Tiberio también tenía miedo por su situación, porque él pensaba que había transgredido tanto que cuando dejara de ser tribuno, su sacrosantidad no lo iba a proteger más. Y tal vez lo pudieran llevar a juicios por todo lo que había hecho, tal vez podían hasta matarlo. Entonces, y además su obra no está terminada, no terminó de trabajar esta comisión agraria, no terminó de repartir las tierras. Entonces Tiberio vuelve a hacer algo que no se hace. Y rompe otra vez con la normalidad, o rompe otra vez con lo establecido, que es, se presenta a la reelección, que es algo que no se podía hacer. Los tribunos no podían ser reelectos. Porque si la gente lo pide, ¿quién soy yo para negarme? La gente lo pide. Pero ¿no podían legalmente como los cónsules o era una regla no escrita? Era una regla no escrita. Como la de George Washington de 2 presidencias. No, en realidad no sé si era una regla no escrita, no estoy seguro. Estoy seguro de que era una gran rotura de la transgresión. No tengo claro si era una ley o no era una ley, no, eso no te lo puedo decir, pero era una gran transgresión. Era una gran transgresión, algo que no se hacía. Claro, también después se llamas a elecciones, si vuelve a ganar. ¿Sabes cuál es el tema? Si vuelvo a ganar, claro, la gente lo la gente lo quiere. ¿Sabes cuál es el tema? Claro, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que la Asamblea Popular puede votar cualquier cosa. Entonces, si la Asamblea Popular vota esto, y bueno, ya está. No importa lo que dijera antes la ley, la Asamblea Popular lo eligió. Punto. Entonces, ese es un poco el espíritu. Entonces, si la gente lo pide, ¿quién soy yo para irme? Y entonces, el Senado, cuando ve esta actitud de Tiberio, dice: el tipo controla las finanzas, controla la distribución de la propiedad, y ahora quiere reelegirse en perpetuidad, porque si se está presentando para ser reelecto, ¿quién me dice que no quiere seguir perpetuándose en el poder por siempre? Entonces, si yo controlo la propiedad de la gente, controlo el dinero y controlo el poder, porque me sigo eligiendo y puedo trancar todo, este hombre es un tirano absolutista. Este hombre es un rey. Sí, tiene más poder que el cónsul definitivamente, por más que no maneje un ejército. Lo único que le falta es un ejército. Lo único que le falta es un ejército, con el que si maneja fondos, con la plata lo puede gestionar. Y un rey absolutista, era lo que más odiaban los romanos. Acordate de eso. Acusarte de rey te podía causar que te mataran instantáneamente. Acusarte de querer ser rey. Y entonces el Senado se altera muchísimo con todo esto que está haciendo Tiberio y lo quieren detener a cualquier costa. Y lo primero que hacen es decir: ok, la lex agraria es ley, está escrita. Nadie la va a dar vuelta. El Senado no va a dar vuelta a la lex agraria. La vamos a dejar. No voten a Tiberio. No perpetúen esta estupidez. La lex agraria ya fue, ya ganaron. El Senado transmite ese mensaje. Entonces, ¿Tiberio qué hace? Tiberio dice, piensa en nuevas propuestas populistas. Reducir el servicio militar. Cambiar la magistratura para que los senadores no pudieran ser jueces. Propone, porque claro, si los senadores pueden ser jueces, son los únicos que pueden ser jueces, sí, imagínate, sentido, sí. En las cortes te cagan a piñazo. Entonces, bueno, empieza a proponer otras medidas de carácter más popular. Y entonces, bueno, ocurre que cuando dicen que la lex agraria ya es ley, todo lo que son las tribus rurales no lo apoyan, lo dejan de apoyar porque el viaje a Roma es muy caro, entonces dicen me chupa un huevo, entonces Tiberio se vuelca más a las tribus urbanas. ¿Viste? Si ahora quiere ganar con el voto de la ciudad, no con el voto del campo. Quiere ganar más con ese voto, por eso tiene ese tipo de leyes más de ese tipo, que es preocupación más de personas de la ciudad. Y bueno, y parece que tiene el apoyo para ganar de vuelta, y Roma va a ser un polvorín a punto de estallar porque el Senado no lo quiere. Y así llegamos al día de las elecciones. Y en el día de las elecciones, la tensión que estaba en el lugar se cortaba con un cuchillo, ¿tá? Porque realmente el ambiente estaba muy tenso. Tiberio pasea con ropa de luto, como en la implicancia de que lo están a punto de matar, y él, con la gente que se reunía con sus partidarios, a todos les decía tipo, le decía: Sebastián, por las dudas, mi hijo, el Robertito, si a mí me pasa algo, ¿vos lo cuidás?
Y yo, sí, claro. Y con eso, viste, vos me decís, sí, claro, viste. Y con eso él transmitía la imagen como que de que lo podían matar en cualquier momento. De que estaba preocupado de necesito esto porque me van a matar. Entonces él estaba todo el tiempo preocupado como transmitiendo esa imagen. Entonces, él, y bueno, pero para este momento el Senado ya había decidido que Tiberio se tenía que ir de una forma o de otra. Se tenía que ir, de la forma que fuera. Entonces Tiberio va al lugar de votación, rodea la zona de votación con sus partidarios, que era un tema muy grande porque no estaba protegida esa zona, y entonces tenía tanta gente apoyándolo que no dejaba votar a la oposición. La oposición no podía entrar a las urnas no sé cómo votaban, no sé qué tenían, pero claramente no. Hablo de urnas en un sentido funcional, no en un sentido literal, y no dejaba llegar a la oposición a las urnas, no podían votar. Hubo peleas ahí en la entrada, porque obviamente, imagínate, forcejeos, todo, déjame pasar, no, ¿quién te cree que sos vos? No sé qué, plum, todo muy, muy peronista se me hace todo esto, muy así como muy argentino se me hace, y no podían acceder hasta las urnas. Entonces el Senado se reúne, viendo que la gente no puede ir a votar en contra de Tiberio, y frente a los rumores, además hay un cuento que parece que Tiberio hace un gesto con la cabeza, que le dicen, mirá, ya hay un lío, no sé, y él hace un gesto con la cabeza, y ese gesto con la cabeza es de agachar la cabeza. Entonces el Senado interpreta que está pidiendo la corona, que ese agachar la cabeza es la corona, y con la paranoia que tenían suman todo esto y dicen, ya está. Dicen, este tipo se está a punto de hacer elegir rey, en cualquier momento se elige rey, entonces agarran, los senadores se agitan, dan vuelta a las sillas y los bancos y las mesas, rompen las patas y salen a utilizarlas como armas, y salen como una turba armada a enfrentarse contra los partidarios de Tiberio que están cercando las urnas de votación. ¿Qué me decís? ¿Qué me contás, Seba? No sé. La democracia directa, a las piñas. A las piñas. Esto es democracia directa. ¿Querés democracia? Tengo esta democracia en un palo. ¡Plá! Llevate esta urna, te voy a llenar de esta urna de dedos. Gil. Bueno. Claro, entonces, me la veo así. Entonces llegan hasta el templo de Júpiter, donde están todos los partidarios. Tiberio lo ve venir esa turba de gente todos armados de palos, ¿no? Y claro, Tiberio está en la posición de dar órdenes, algo, no sé, como tratar de evitar todo este desastre, pero ve que al mando de la turba está el Pontifex Maximus, nada mismo, el sumo pontífice. Está a la cabeza de la turba y dice, no va a actuar, no va a pelear, claro, el Papa Francisco. Claro, viene el Papa. El Papa Me imagino algo de los Simpsons, tipo Moe cuando está con el coso y dice, no, nos trae amor, golpelo. No, ese era Willy, pero es lo mismo, esa cosa de los Simpsons de terminar la turba enardecida. Claro, dice, no, pero no. Destruyamos el observatorio, así no pasa esto más. Matemos a Tiberio, así no existe más la necesidad popular. El populismo, bueno. Y entonces no hace nada, duda, y entonces cuando duda, estos senadores armados con palos cargan contra la muchedumbre desarmada, porque en Roma, acordate que no se podían llevar armas, y entonces eran un grupo de gente armados con palos, otro grupo de gente armados con nada, los hicieron pelota. Además, una pata de mesa de esa época. Yo calculo que la pata de una mesa de esa época tenía que ser, no sé, la Pacho. No eran las porquerías brasileras. No son las porquerías de ahora de Ikea. No era una mesa de Ikea. Sí, yo calculo que una pata de mesa de esa época tenía que ser una cosa muy importante. Bueno, y terminaron matando 300 personas. ¿No? A palazos nomás. Sí, a palazos ahí en la entrada de las urnas, ahí en el templo de Júpiter. Y bueno, cerca de la entrada del templo de Júpiter, Tiberio retrocedía, ¿no? Daba pasos hacia atrás tratando de llegar hacia el templo, rodeado en una semicircunferencia por gente con palos, trataba de ir hacia atrás, lo único que lo podía proteger era el templo, ¿no? La sacrosantía se había olvidado totalmente en el fragor de la violencia, sí, porque seguía siendo sacrosanto, pero te habían olvidado de todo, y entonces va caminando unos pasos hacia atrás y se tropieza. Hay alguien que cayó atrás de él y él se tropieza con eso y se cae al piso. Y cuando se cae al piso, un senador y un tribuno, que creo que, si mal no recuerdo, era el primo, creo que, no estoy seguro de esto, pero creo que era el primo, recorren los escasos metros que lo separan de Tiberio y se acercan a él y hacen que los palos bajen, y bajan una y otra y otra y otra vez, hasta que Tiberio solo quedó un montón de una pasta roja aplastada contra el piso. También un tribuno, que era primo, también me llama. No ¡Beto! ¿Querés Beto? ¡Tomá este Beto! ¡Plá! ¿Viste? No, que claramente, por más que él pudiera tener un apoyo popular considerable, había reglas en Roma en esta época, ya al principio de la caída de la República, donde esos valores republicanos todavía eran respetados. Y sí, la idea de va a acumular poder
era vista con recelo a tal punto de vamos a pegarle. De la misma manera que podría haber otros senadores ¿no? y otros acomodados patricios que decían, no, la acumulación también de poder en otros miembros de este grupo es peligrosa, tenemos que desarmar. Todavía estaba esa cosa republicana funcionando. Él busca el poder absoluto, él quiere ser rey, por lo tanto tiene que ser, hay que matarlo antes que esto surja. Le puede pegar un tribuno. Está todavía eso que después se va a perder totalmente en Roma, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, y de todas las primeras veces en Roma, de todas las primeras veces que en realidad en Roma no, bueno, sí en Roma, pero que yo conté en este capítulo, porque conté un montón de primeras veces. La primera vez que le llevaban cosas directo a la Asamblea Popular, la primera vez que se hacía reelegir un tribuno, la primera vez que salteaban el poder del Senado, de todas las primeras veces, esta también fue una primera vez. La primera vez que matan a un tribuno. Claro, la primera vez pasan por arriba los fueros. Exacto. Y esta fue la más grave. Y nadie niega que las interpretaciones que hizo Tiberio eran súper radicales y eran una verdadera transgresión. Pero de todas las transgresiones, esta, que fue del Senado, no de Tiberio, la superó a todas y fue mucho peor. Y fue uno de los días más sangrientos de la República Romana. Los 300 partidarios de Tiberio muertos los tiraron en el Tíber, ¿no? Que era la típica, ¿no? Empezaron con esta costumbre, no sé si empezaron acá o no, pero después lo van a hacer muchas veces, todos los traidores estos al Tíber. Los tiraron todos al Tíber y nadie fue castigado. No se castigó a nadie por hacer esto, no se castigó a nadie por matar a un tribuno en el entendimiento de que se había querido ser rey. De hecho, va a haber un debate muy largo con Escipión Emiliano, porque Escipión Emiliano habíamos dicho que era el tío cuñado de Tiberio, y era el tipo, uno de los tipos más importantes de la política en ese momento. Él en este momento está en guerra en Numancia, está en una campaña y le van a preguntar, ¿qué opinas de esto? Y él, no se la quiere jugar, porque él estaba después de todo con Tiberio, y el comentario que da es tipo onda... bueno, opino que si quiso hacerse rey, su muerte es justificada. Que también es un poco lavarse las manos, ¿no? Porque pone un condicional. Si quiso hacerse rey. ¿No? Es una respuesta muy ingeniosa, pero fíjate lo que preocupó este tema, que hasta van a preguntarle a él. Fue todo un tema, fue tipo, ¿tengo que castigar a alguien? ¿Tenemos que castigar a alguien o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo procesamos esto que acabamos de hacer, que matamos a 300 personas? Y bueno, nada, y fue todo un gran shock, porque que la sangre pudiera tener las calles en el día de las elecciones, que era un día tan importante para Roma, y que nadie se hiciera responsable, que nadie fuera preso, nadie fuera castigado, fue un impacto. Que un tipo como Tiberio, que era un noble, que era un patricio, no le dieran derecho a ser enterrado, también fue otra gran transgresión. Porque los hijos patricios podían ser enterrados, tenían que ser enterrados, no se les negaba ese derecho. Y acá se lo negaron, lo tiraron al Tíber como todos los demás. Pero la fake news había ganado peso. Tiberio se había querido ser rey, eso le ganaba todo. Y todo esto fue producto de una escalada política de poder de un año entre dos facciones, ¿no? Arrancó como una ley de redistribución de la riqueza que no se votó. Entonces, como que en realidad se vetó, se votó, pero se vetó, que como se votó la distribución de un tribuno, que como se vetó la distribución de un tribuno, se le sacó los fondos a una comisión, que como se le sacó los fondos, me apropié de los fondos de lo que me regaló un rey, que se suponía que eran para el Senado, y me salteé por el medio el tema de que frené todos los actos de gobierno que fueron parte de esa escalada. ¿Y todo esto en qué terminó? En una masacre. Todo esto terminó en el día que por primera vez la sangre tiñó a la política romana. Y viste cómo es la sangre. Y en este caso es como una caja de Pandora. Una vez teñida la política de sangre, no la puedes desteñir porque cambiaste las reglas del juego. Y ese juego empieza ahora, y ahora empieza sin límites. Y eso es todo lo que tengo para contar el día de hoy. Muy buena historia. Pero sí, comienzo, ¿no? Sí, pero sí, porque tiene hermano, tiene cuñado. Sí, empieza así, pero sigue y es dura como sigue, y va a terminar muchos años después de forma extremadamente trágica. Bueno, ¿te cuento las fuentes? Sí, contame las fuentes. Bien, tenemos a Adrián de la Fuente Díaz, un artículo que se llama La Roma de los Graco. Voy a dejar el link, parece después por ahí también. Y después los libros de Mike Duncan, principalmente el libro de Mike Duncan, The History of Rome, The Republic, volumen 1, que es la transcripción de sus podcasts básicamente, y su libro, The Storm Before the Storm, The Beginning of the End of the Roman Republic, también encontrable por todos lados, está en español inclusive, así que lo pueden acceder muy fácil. Y bueno, no tengo nada más, y dado que no tengo más, ¿te parece si vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y volvemos de la pausa con... Rumbo a la cancha. ¿Y qué es Rumbo a la cancha, Sebastián? Es nuestra sección favorita de este podcast, después del podcast. O sea, podemos decir que la segunda más importante. Totalmente opcional, donde hablamos de nosotros mismos y de la gente que nos cae bien. De nuestros hablamos amigos. pavadas, podemos hablar de cosas nuevas. No vamos a hablar de Tiberio Graco, aunque me quedaban algunas cosas pendientes que me hubiera gustado decir. ¿Y por qué lo dijiste? Pero lo vamos a decir capaz en el otro programa. Sí, ya dije. Capaz que se presta. Tenía algo de lo importante de los procesos, que siempre nos olvidamos eso, pero lo voy a tener corto, que es cuando desarrollas un sistema, lo bueno de ese sistema te puedes dar cuenta si vos se lo entregás a tu enemigo y él no te puede destruir con ese sistema. Muchas veces en los conflictos decimos, no, como Obama tenía el botón del drone y podía hacer llover muerte, estaba bien porque era Obama. Y ahora que lo tiene Trump, me ofende. Yo te digo, no, ninguna persona podría hacer llover muerte del cielo sin un juicio. El problema es ese. Entonces, cuando desarrollas un sistema, después se lo tenés que pensar que puede ser político y se lo vas a entregar a la oposición, puede ser una empresa y va a venir otro, o puede ser una comisión de copropietarios de un edificio. El que venga después no tiene que poder destruir con ese sistema. Es algo súper importante. Cuando desarrollás un conjunto de procedimientos, tenés que pensar en esos procedimientos, en esos métodos, en esa resolución de conflictos, por encima de las personas. No hacerlas a las personas, porque las personas pueden cambiar. Mañana el que puede estar en el control de los plebeyos pueden ser otros. Hay que pensar en los que vienen. En control de los plebeyos no, me explico, el que pueda haber sido electo puede ser otro. Tenés que pensar en eso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Seba? Alexis nos quiere hablar. Alexis tiene algo para contarnos, una actualización que tiene que ver con magos. Así que la gente nos pidió una actualización de la Guerra de los Magos que ha terminado. Entiendo que hay paz en el mundo de la magia uruguayo. Hay un alto el fuego. Decir que haya terminado. Hay un alto el fuego, perfecto. Y Alexis nos quiere contar algo de los magos. ¿Y qué nos querés contar, Sí, Alexis? por favor, contanos, Alexis. No, es un tema muy importante porque nosotros hablamos mucho del CUM, del Club Uruguayo de la Magia. Con sus siglas CUM, CUM. @ Club Uruguayo de, porque magia no les entró en el usuario de Instagram, @ Club Uruguayo de. Cumplen 20 años y lo están festejando con cumpleaños. El cumpleaños. El cumpleaños. Saludo al CUM. Saludo al CUM. Claro. Saludo al CUM en sus 20 años y a todos sus miembros que forman esta tan noble organización, ¿no? Claro, que es el CUM, que tiene ese nombre tan... El CUM. Ese nombre tan poco sugerente, ¿no? CUM. Cumpleaños. No se puede escribir cumpleaños sin CUM. Sí. Terrible. Bueno, no quiero empezar en el loop del otro día del Pichí. No, ¿por qué no? Si la gente le encantó. No, sí, pero no. Pero caemos en un rabbit hole y... Caemos en un rabbit hole, igual no podemos saltar. Y en nuestro programa anterior, 220 de la Cruzada de los Pobres, fue 221. 220... No, el de la Cruzada de los Pobres fue el 220. 220. Tuvo mucha respuesta el tema de tomar pichí ajeno. Tanto en Evox veo muchos comentarios de eso que nos dejan. Quiero hacer una aclaración. En una de las fuentes leí que el procedimiento era así. La persona, el procedimiento de tomar pichí ajeno. Sí, la persona ponía las manos, ¿está? Ponía las manos, le echaban el chorro adentro de las manos y ahí tomaba. ¿Ves? Eso lo veo más aceptable. No dijiste eso. Dijiste que tomaban del pico. Bueno, más o menos directo del pico. Más o menos directo del pico. No, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Bueno, una de las fuentes leí que esa era la forma correcta de forma correcta. Porque alguien se para tipo Fuente Angelito, se lo sostiene y mea y la gente va pasando. Es como tomar de una fuente. Claro, bueno, pero la otra forma también era como tomar una fuente. No, pero nadie pone, nadie va al parque, toca y chupa el coso de la fuente. Nadie lo deja caer porque sabe que está
estamos de acuerdo que hay una diferencia enorme. Bueno, pero directo del pico, yo le dije, directo del pico no es que le chufaba la boca, no. O sea, puede ser que está tipo Angelito y abre la boca y ta. Eso es una forma de directo del pico. Otra es la de las manos, que yo he planteado. Pero en cualquier caso, no es lo que a todos nos tranquilizaría, que es que iban con la taza, se servían de la taza y tomaban. ¿No? En ningún caso es eso, que es lo que nos tranquilizaría a nosotros. ¿No? Estamos de acuerdo que eso es lo que nos tranquilizaría, ¿verdad? Sí, y si escucharon El Cisne Más Negro, saben que todo esto es una gran cortina de humo para generar engagement con cosas terribles y para que el algoritmo lo tome y les dé vida. Claro, efectivamente. Bueno, ¿qué más tenemos, Seba? Bueno, terminamos ahí con el cumpleaños. También recibimos muy buenas respuestas del programa 219, la ecuación del dinero. Me contactaron personalmente y me dijeron una cosa que yo creí que había hecho muy mal, que era haber mencionado el ratio de Sharpe. Y me dijeron, no, quedó bastante bien explicado. Bueno, gracias a la gente que me contactó por explicar eso y que no quedó tan mal. Que Sebastián está manteniendo el nombre de esas personas en secreto porque estamos hablando de gente poderosa. No, porque... ¿Estamos hablando de gente conectada con el Ministerio de Economía? No, para mí cuando me escribís y lo pones en YouTube, a veces digo, mira, lo dijeron, pero para mí no es lo mismo. Sí, estoy de en el sentido de que si me lo mandas personalmente no voy a decir tu nombre, si lo hiciste público. Pero también podemos decir que lo contactaron personas de mucho poder. De mucho poder, sí. Tal vez sean personas que no quieren saber quiénes son, pero tal vez son de mucho poder. Y los otros comentarios que tenía sobre nuestro programa anterior, que usualmente lo que hablamos, el gran ganador claramente es el tema de tomar pichi. Sí, todo el mundo se quedó con eso, ¿no? Además nos pasó gente que decía, llegué a la parte del Conde Mico. Qué increíble el Conde Mico, qué delincuente, fue lo más impresionante que escuché. Y la gente le decía, sí, aguantá llegar a la parte del pichi. Decía. O sea, es el segundo más. Sí, no, la parte del pichí se robó todo. Claramente se robó todo. Sí, es así. Pero quería mencionar eso. No doy nombres específicos. Después podría dar en los comentarios. Pero contándoles que por qué nos pueden encontrar. Siempre leemos los mensajes en iVoox, porque somos un iVoox original. Ahora nos pueden encontrar por ahí. Y muchas gracias a la gente que nos encontró por iVoox, o la gente que no tenía iVoox y que para seguirnos escuchando se bajó la app de iVoox o nos escucha en el sitio web, que también es muy fácil. Yo escucho mucho en la PC, la verdad, mientras trabajo, y escucho mucho podcast también en YouTube, porque me gusta verle las caras a la gente y porque como YouTube es una cosa que tengo ahí y bueno, escucho. Así que los que nos escuchan en YouTube también nos pueden seguir escuchando ahí. Sin necesidad, capaz no puedes escuchar en Spotify, pero YouTube está siempre accesible y nos ves estas hermosas caras que hoy estoy viendo, que no sé por qué no me veo simétrico con esta ceja. Opa, Seba no está simétrico ahí. Bueno, ¿qué más? Esta ceja está rara. ¿Qué más tenemos, Seba? Eso relativo ¿No pasás el challenge de la simetría facial que es de TikTok, que se empiezan a hacer? Mirá. Que se dan vuelta la cara. Es cierto, claro. y tienen que quedar igual. Es verdad, claro. Es verdad, lo vi. O sea, ese challenge no lo vas a pasar. Lo vi. Y tenía esos comentarios relativos a los programas anteriores que habíamos hecho, iVoox, YouTube, y lo otro, como siempre, están invitados a escucharnos en El Cisne Más Negro, que es nuestro otro podcast, que no es un iVoox original, o sea, lo pueden escuchar en Apple Podcast si quieren. Estamos en Amazon Music ahora, por lo tanto estamos en Amazon Music, por si usan Amazon Music. El Cisne Más Negro, y una cosa muy importante, si nos dejan una reseña del Cisne Más Negro, son productores honorarios del Cisne Más Negro. Esa tradición continúa. Así que vayan y déjanos reseñas en el Cisne Más Negro. En Apple Podcast, por supuesto. Y bueno, ¿qué más? De eso no tengo nada más para comentar en cuanto a saludos y gente que nos haya comentado ni en redes sociales. No sé si tenés para decir algo. No tengo nada extra en particular. Que se acuerden que tenemos el proyecto de nuestro amigo Caravantes. Acuérdense de entrar al Instagram, donde subimos todas las ilustraciones, o al Pinterest, que es donde Caravantes sube todas las ilustraciones. Sigan este proyecto porque bueno, la obra de Caravantes es muy linda, así que queremos que lo apoyen, así que vayan y sigan a Caravantes, por favor. Bien. Muy bien, ¿qué más? Yo no tengo nada más, no sé si Alexis, ¿tenés algo para compartir? No, yo estoy. Excelente. Perfecto. Entonces nos podemos ir despidiendo hasta la quincena que viene, donde van a seguir, la quincena que viene ya no sé específicamente si siguen los Graco. La quincena que viene tenemos a Rubén. Es el regreso de Rubén. Tenemos el regreso de Rubén. Así que Rubén, así que cuando escuchen spoilers. Estén preparando porque vienen noticias de Japón. Exactamente, noticias de Japón. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta dentro de 15 días. Chau. Chau.